Tomó 121 segundos. Un historial de seguridad casi impecable de más de 30 años, borrado en minutos cuando el Concorde Aerospatial, British Aircraft Corporation, se estrelló en un hotel justo al oeste del aeropuerto Charles de Gaulle, en París. Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó durante y antes del vuelo? Usando el informe final, ahora les contaré la historia del comienzo del fin del Concorde. Manténganse. El vuelo 4590 de Air France era un vuelo charter. Estaba programado desde el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia, hacia el John F. Kennedy International, en Nueva York, Estados Unidos. Una vez que aterrizaron en Nueva York, los pasajeros, que eran principalmente alemanes, pero también de otras nacionalidades, debían abordar un crucero que los llevaría hasta Ecuador, en Sudamérica, lo que probablemente hacía de este un viaje único en la vida. Había 100 pasajeros programados para el vuelo, 6 miembros de la tripulación de cabina y 3 pilotos. La aeronave que volaba era el legendario Aerospatial, British Aircraft Corporation Concorde, uno de los aviones más hermosos jamás construidos y una proeza de la ingeniería. El Concorde realizó su primer vuelo el 2 de marzo de 1969 y durante sus más de 30 años de servicio nunca sufrió un accidente fatal. Hay un par de cosas que necesitas entender técnicamente sobre el Concorde para que esta historia tenga sentido. Comencemos con el diseño del ala. Todos hemos visto estas hermosas imágenes del Concorde volando con su fantástica ala delta. Ahora, la razón por la que los ingenieros usaron el ala delta para el Concorde es porque un ala delta funciona bien, tanto en las gamas de velocidad subsónica, transónica y supersónica. El problema con el ala delta, sin embargo, es que, para que proporcione suficiente sustentación para el despegue y el aterrizaje, necesitas tener tanto una velocidad muy alta como un ángulo de ataque bastante alto. Solo para darte un ejemplo, un Boeing 737 generalmente despega a una velocidad de alrededor de 140 a 150 nudos. Por otro lado, el Concorde necesitaba alrededor de 200 nudos, y esto es realmente importante porque ese tipo de velocidades ejercen un enorme estrés en los neumáticos utilizados en la aeronave. De hecho, durante sus 30 años de operación, el Concorde tuvo 57 estallidos de neumáticos. 12 de esos causaron problemas estructurales con la aeronave, ya que pedazos de neumáticos salieron disparados hacia la parte inferior del ala, y en 6 casos, los tanques del ala realmente fueron penetrados. El más grave de aquellos incidentes ocurrió en 1979, donde un Concorde que despegaba de Washington, en los Estados Unidos, sufrió una explosión de neumático durante el despegue. Pedazos del neumático penetraron la parte inferior del ala y uno de los tanques del ala, causando una pequeña fuga de combustible, y causando también daños al sistema hidráulico, haciendo imposible retraer el tren de aterrizaje. Después de ese incidente, se lanzó una gran investigación sobre la aeronavegabilidad del Concorde y se hicieron muchas recomendaciones, principalmente respecto al fortalecimiento de los neumáticos utilizados y la protección de los sistemas hidráulicos en el tren de aterrizaje, pero también hubo algunas evaluaciones sobre el riesgo de incendio, pero el equipo de investigación consideró que la cantidad de combustible que podría escapar de una fuga de combustible causada por los escombros de un neumático era relativamente pequeña y que, por lo tanto, el riesgo de incendio también era muy pequeño. Otra cosa que necesitas entender sobre el Concorde es que tiene un sistema de combustible bastante complicado, que consta de 13 tanques, 12 de los cuales están alojados en las alas y el cuerpo del avión, y un 13º tanque que está situado hacia la parte trasera del cuerpo. Y ese tanque se utiliza como un tanque de compensación, donde los pilotos pueden transferir combustible hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de dónde quieran que esté el centro de gravedad del avión, lo cual es realmente importante, especialmente durante el despegue. Los motores del Concorde eran 4 motores Olympus Turbojet de doble carrete que estaban situados hacia la parte trasera del ala delta, justo en la parte exterior y un poco detrás del tren de aterrizaje principal. Tenían tomas de aire variables para poder volar en vuelo supersónico y también tenían tomas de aire secundarias en el lado inferior, un poco detrás de las tomas de aire principales, y esas tomas de aire en realidad van a jugar un papel bastante importante en esta historia. Los 4 motores también estaban equipados con capacidad de recalentamiento completo o postcombustión, lo que le daba a la aeronave un 18% adicional de empuje durante el despegue. El vuelo partió el 25 de julio del año 2000 y desde el inicio hubo algunos problemas. Originalmente, otro Concorde estaba programado para hacer el vuelo, pero lo cambiaron por este durante la noche,
y cuando el despachador comenzó a planificar el vuelo, se dio cuenta de que había un problema técnico con este Concorde, específicamente con uno de los inversores de empuje. Ahora, este no era un problema que mantendría el avión en tierra, pero tenía una penalización de rendimiento, y esa penalización de rendimiento podría llevar potencialmente a la necesidad de hacer una parada de combustible en la ruta. Además, la mayoría de los pasajeros eran ciudadanos alemanes y habían volado desde Alemania anteriormente. Y había habido algún tipo de problema en el sistema de Air France a la hora de realizar el check-in de los pasajeros y las maletas. Por lo tanto, muchos de los pasajeros y las maletas en realidad no estaban en la lista de pasajeros cuando el despachador comenzó a hacer la hoja de cargas. Proporcionó esta información a la tripulación de vuelo cuando llegaron, y ellos dijeron que se encargarían de la planificación del vuelo desde ese momento. Para hacerlo, contactaron con el departamento de ingeniería de Air France para preguntar si podrían arreglar el inversor de empuje. Recibieron una respuesta positiva al respecto y luego procedieron con el prevuelo. Finalmente, se pensó que la discrepancia de pasajeros estaba resuelta, pero terminaron con 19 bolsas más a bordo de las que el manifiesto de cargas mostraría, lo que les daba un poco más de peso. Cerca de las 14 horas del tiempo universal coordinado, o las 16 de la hora local en París, la tripulación inició las inspecciones previas al vuelo en la cabina de mando. La tripulación estaba compuesta por un capitán de 54 años, con 13.477 horas totales de vuelo, de las cuales 317 habían sido volando en el Concorde. El capitán estaba asignado como el piloto que volaría el avión, y el piloto que monitoreaba sería el primer oficial. Era un hombre de 50 años con 10.035 horas y 2.698 horas en el Concorde, y también era instructor de simulador del Concorde. En la cabina los acompañaba también un ingeniero de vuelo muy experimentado, un hombre de 58 años, con 12.532 horas de tiempo total y 937 horas en el Concorde. Esta era una tripulación de vuelo muy experimentada, lo cual era típico para las tripulaciones del Concorde de Air France, un grupo pequeño y unido de apenas unos 30 pilotos. Mientras la tripulación prepara el avión para el vuelo, el ingeniero vuelve a ellos informando al capitán que el inversor de empuje ya está completamente funcional, lo que significa que pueden cargar tanto combustible como necesiten para volar directamente hacia Nueva York, y se deciden por una cifra final de combustible de 95 toneladas. La tripulación comienza a discutir que esto va a llevar el avión a un peso muy cercano a su peso estructural máximo para la salida. Y cuando hacen el cálculo de sus cifras de rendimiento, se deciden por una velocidad UV1 de 150 nudos, una velocidad de rotación de 198 nudos y una UV2, que es la velocidad de salida del motor, de 220 nudos. El despachador llega con las cifras finales para la salida y le dice a la tripulación que ha calculado un consumo de combustible de carreteo de alrededor de 2 toneladas. Esto resultará ser demasiado más tarde, pero llegaremos a eso en un segundo. A las 14 horas con 25 minutos, todo está listo para la salida. La tripulación confirmó que la cabina está asegurada. Todos los pasajeros están sentados, y cuando la tripulación de vuelo recibe su autorización de inicio, arrancan los motores del Concorde en secuencia 3, 2, y luego 4 y 1. Y una vez que se completa la secuencia de inicio, solicitan permiso para iniciar el carreteo. La pista utilizada en este día es la pista 26 derecha, que es una de las pistas más largas en Charles de Gaulle. El controlador de tráfico aéreo pregunta al Concorde si pueden realizar un despegue desde una intersección, pero debido a su muy alto peso, el capitán solicita que se le asigne la pista 26 derecha completa para el despegue. Reciben su autorización de carreteo para comenzar a rodar por la pista de carreteo Romeo hasta el punto de espera de la pista 26 derecha. Y a las 14 horas con 35 minutos del tiempo universal coordinado, el avión comienza a moverse hacia el punto de espera. Mientras avanzan, la tripulación sigue preparándose para la salida. Como parte de eso, el primer oficial se da cuenta de que uno de los sistemas de control eléctrico del timón no deja de cambiar de su sistema de control primario a su sistema de control de respaldo. Le comenta esto al ingeniero de vuelo. Le dice, oye, el indicador no deja de ponerse en verde. Y el ingeniero de vuelo responde, sí, es cierto. Ambos discuten un poco sobre esto y deciden volver al sistema de control primario de todos modos. Y el ingeniero de vuelo dice que, si este problema continúa o se presenta durante el despegue, lo ignorarán porque se trata de un fallo despachable y no va a tener ningún impacto en el vuelo. Durante este carreteo, alrededor de 4 minutos antes de la salida, inician una transferencia de combustible desde el tanque de combustible 11, que está en la parte trasera del avión,
hacia los tanques alimentadores para llevar el centro de gravedad del avión al 54%, que es el punto óptimo para el despegue con el peso máximo de despegue. La transferencia de combustible finalizó exitosamente minutos antes de la partida. Al mismo tiempo en que esto sucede, un Douglas Commercial 10 de Continental Airlines se está alineando y despegando de la pista 26 derecha, la misma pista de la que el Concorde está a punto de despegar. Durante el rodaje de despegue, una pequeña tira de metal de unos 43 centímetros se desprende del motor derecho del Douglas Commercial 10. No hay indicaciones en la cabina de mando sobre esto, no hay advertencias, y la tripulación sigue volando hacia el destino. Debido a que esto sucede solo unos minutos antes de la salida del Concorde, no hay inspecciones de pista que pudieran haber detectado esto. De hecho, en la época, en Francia solo se exigían 2 inspecciones de pista por día. El Concorde ahora está acercándose hacia la posición de espera de Romeo para la pista 26 derecha, y el capitán realiza un repaso del despegue. Esto es algo que siempre tendemos a hacer. Hacemos un pequeño resumen de los puntos más importantes antes de partir, y el capitán dice, el despegue es con el peso máximo de despegue de 180 toneladas, 100, lo que significa 4 recalentamientos con un N2 máximo de 103 y un N2 de fallo de 98%. Entre 0 y 100 nudos paro ante cualquier advertencia auditiva o destello de neumático. Y el destello de neumático y el aviso vienen de ti, ¿verdad? Entre 100 nudos y V1, ignoro el gong, me detengo por un incendio en el motor, un destello de neumático y un aviso de fallo. Después de V1, continuamos en la salida estándar por instrumentos, como acabamos de hablar, y aterrizaremos de nuevo en la pista 26 derecha. Este es un repaso de despegue bastante estándar para un capitán que describe lo que se espera que haga la tripulación en caso de un despegue rechazado en el régimen de baja velocidad, que en este caso, en el Concorde, es entre 0 nudos y 100 nudos. Básicamente se detienen por cualquier cosa. El gong al que se refieren sería equivalente a la advertencia de precaución maestra en un Boeing. Es solo una advertencia oral de que ha ocurrido algún tipo de fallo, puede que no sea un fallo crítico. Y luego, desde 100 nudos hasta V1, son un poco más restrictivos porque ahora están en el régimen de alta velocidad del despegue, así que desde ese punto solo se detienen por una advertencia de incendio en el motor, una advertencia de fallo, y en este caso también por lo que llaman un destello de neumático. Un destello de neumático es una luz de advertencia que se enciende si el sistema siente una pérdida repentina de presión en uno de los neumáticos. En el Boeing que yo vuelo no nos detenemos por un neumático reventado por encima de 80 nudos. Pero en el caso del Concorde, ha demostrado ser un problema mucho mayor. Por lo tanto, se incluye en una de las fallas críticas por las que sí se detendrían en el régimen de alta velocidad. Por encima de V1, están comprometidos con el despegue. Todos los pilotos están entrenados y saben que, en caso de un rechazo después de V1, podrían provocar una salida catastrófica de la pista. Así que, en cambio, despegan, solucionan el problema en el aire, y en este caso discuten aterrizar de nuevo en la muy larga pista, 26 derecha en París. Pero, como estamos a punto de aprender, la falla que estos pilotos están a punto de experimentar va a ser mucho más complicada que eso. El capitán ahora también le pregunta al ingeniero de vuelo cuánto combustible han usado durante el carreteo porque, como recordarás, en la hoja de cargas tenían calculadas 2 toneladas. El ingeniero de vuelo responde, tenemos 800 kilos allí. Esto indicaría que en realidad están usando alrededor de 1 tonelada menos de combustible de carreteo. Y dado que ya estaban en el peso máximo de despegue usando las 2 toneladas de combustible de carreteo que se suponía que debían usar, si han usado 1 tonelada menos, significa que ahora están alrededor de 800 kilos por encima del peso máximo de despegue. El ingeniero de vuelo también menciona en este momento que la temperatura de los frenos alcanzó 150, y el capitán pregunta si está más caliente en el lado izquierdo o derecho. El ingeniero de vuelo dice que es aproximadamente lo mismo, y eso resultará ser una declaración realmente importante para la investigación más adelante. A las 14 horas con 42 minutos del tiempo universal coordinado, el Concorde ha sido autorizado para alinearse y despegar desde la pista 26 derecha. El control de tráfico aéreo les dio el viento superficial de 0,90 grados a 8 nudos, y el piloto no había considerado tanto viento de cola en sus cálculos de rendimiento. Si lo hubieran hecho, habrían visto que su peso máximo de despegue ahora se había reducido a 180 toneladas, en lugar de un poco más de 185 toneladas. El factor limitante aquí habría sido la velocidad de los neumáticos del Concorde, porque si despegas con viento de cola, te llevará a una velocidad de suelo más alta antes de que obtengas suficiente velocidad aerodinámica para rotar la aeronave. Y en este caso, la velocidad de los neumáticos habría sido demasiado alta.
La investigación posterior mostraría que esto no tuvo un impacto real en lo que le sucedió a este vuelo, y también lo entiendo siendo piloto yo mismo. Cuando te alineas hay muchas cosas que suceden al mismo tiempo, y si de repente obtienes un viento diferente al que habías calculado antes, es fácil pasarlo por alto, pero si eres un piloto, es realmente importante tomarte el tiempo y pensar realmente en el viento que estás recibiendo antes de comenzar tu rodaje de despegue. A partir de este punto, las cosas van a suceder realmente rápido, y es aquí donde comienzan los 121 segundos. A las 14 horas con 42 minutos y 30 segundos, el capitán avanza los 4 niveles de empuje en la cabina hacia el empuje de despegue. Esto hace que los 4 poderosos motores, Olympus, rujan a pleno empuje de despegue con el recalentamiento total activado, y el avión comienza a acelerar por la pista. 20 segundos luego, el copiloto declara 100. Seguido de la declaración de 4 verdes del ingeniero de vuelo. Esto indica que cada una de las 4 luces de marcha asociadas con cada motor muestra que el motor está funcionando normalmente y que los 4 recalentamientos están activados. 6 segundos después, el primer oficial declara B1 y ya no hay vuelta atrás de este despegue. Esto ocurre aproximadamente 35 segundos tras el inicio del vuelo. A las 14 horas con 43 minutos y 9 segundos, se registra un ligero desvío a la izquierda en el registrador de datos de vuelo. Este desvío no fue causado por ningún movimiento del timón, y en este punto, cuando el avión recorrió aproximadamente 1.700 metros de la pista, también encontraron piezas del deflector de agua del tren de aterrizaje principal izquierdo. Entonces, esto probablemente representó el momento en que el Concorde pasó por encima de la tira de metal que había dejado el Douglas Commercial 10, que había despegado antes. Medio segundo después se registra un ruido en el grabador de voz de la cabina, y es probable que provenga de la explosión de uno de los neumáticos del tren de aterrizaje principal izquierdo. La razón por la que así lo asumieron los investigadores fue porque en este punto de la pista pudieron encontrar la tira de metal y también piezas. Gli escombros de neumáticos. Un segundo después, la aeronave ha acelerado a una velocidad de 178 nudos, y en este punto ha avanzado aproximadamente 1.810 metros antes de despegar. Se escucha un cambio de ruido en la cabina de mando. Lo que probablemente ha ocurrido aquí es que pedazos del neumático explotado han salido disparados hacia la parte inferior del ala izquierda, en el área donde se encuentra el tanque de combustible número 5. Ahora, esos pedazos han impactado el ala con tal fuerza que en realidad han abollado la parte inferior del ala hacia adentro y el área alrededor de esa abolladura un poco hacia afuera, causando una enorme onda de presión dentro del tanque. Y dado que este tanque estaba en este momento completamente lleno, esa onda de presión no tenía a dónde ir, así que presionó hacia lo profundo del área del tanque, junto al sitio en el que impactó esta pieza, causando una ruptura hacia afuera del tanque de combustible. Los investigadores creen que esto es lo que sucedió, porque encontraron piezas del tanque de combustible número 5 en esta posición en la pista. Pero las piezas indicaban que la ruptura había ocurrido desde el interior del tanque de combustible, y no desde el exterior. El cambio de ruido que se puede escuchar en el grabador de voz probablemente se debe al hecho de que ahora están saliendo a borbotones varias decenas de litros de combustible a través de este agujero del tanque de combustible número 5 y ha entrado en contacto con algo que lo hizo encender. Lo que causó que el fuego se encendiera y realmente se mantuviera es algo que también se discutió mucho en la investigación posterior. Pero lo más probable es que el neumático, al explotar, causara la ruptura de algunos cables eléctricos en la estructura del engranaje izquierdo. Esos cables rotos causaron un arco que encendió la llama, y el hecho de que el tren de aterrizaje todavía estuviera extendido significaba que detrás del tren de aterrizaje había una zona de turbulencia que permitía que la llama se estabilizara y se mantuviera sin ser apagada por la corriente de aire. Lo que sucede ahora es que la aeronave comienza a desviarse hacia la izquierda de la pista. El capitán contrarresta con el timón de dirección a la derecha para mantener la línea de centro, y esto no se debe a que los motores estén fallando, al menos no aún. En cambio, es probable que este momento de desviación se deba al daño causado a los neumáticos izquierdos, y también a la resistencia aerodinámica que la llama está produciendo detrás de la aeronave. 2 segundos después, la aeronave comienza a perder empuje en los motores 1 y 2, ambos motores del lado izquierdo. En el caso del motor número 1, es porque está ingiriendo muchos escombros de los neumáticos rotos, o pedazos de goma, o cosas así, y también bastantes gases calientes. Y en el caso del motor número 2, que es el motor más cercano al tren de aterrizaje, se debe a la ingestión de gases calientes. Cuando un motor ingiere estos gases,
cambia la presión dentro del compresor y puede provocar paradas del compresor, que es lo que está sucediendo aquí. Básicamente, el motor se está ahogando con los gases. Entonces el primer oficial exclama, ¡cuidado!, seguido rápidamente por el ingeniero de vuelo que exclama exactamente lo mismo, ¡cuidado! Y esto probablemente se debe a que las dos luces de marcha del motor 1 y 2 se habrían apagado en este punto, ya que están fallando y no producen el empuje que deberían. La aeronave ahora estaba a una velocidad de 187 nudos, aún 8 nudos por debajo de la velocidad de rotación. Pero debido a que tanto el motor 1 como el 2 esencialmente han fallado para este punto, el motor número 1 se está recuperando lentamente, pero el motor número 2 está de vuelta al empuje en ralentí, y la aeronave está comenzando a desviarse. Muy bruscamente hacia la izquierda. El capitán está contrarrestando esto, pero aún así, la aeronave está comenzando a desviarse ligeramente de la línea central. No sabemos por qué el capitán decide comenzar a rotar en este punto. Quizás es porque siente que está a punto de salir de la pista. Quizás es para evitar el tráfico que ve más adelante en la pista de rodaje. No lo sabemos. Pero el hecho es que comienza a rotar el avión, y lo rota más lento de lo que normalmente lo haría, lo que indica que probablemente está consciente de que la velocidad no es lo suficientemente alta. Mientras el avión está rotando, el ingeniero de vuelo dice algo que suena como «detente», pero no quedó claro en el grabador de voz. Pero solo un segundo después anuncia «falla del motor número 2». Y solo está anunciando la falla en el motor número 2, porque el motor número 1 en realidad está comenzando a recuperarse de esas paradas iniciales. Pero a medida que el avión continúa rotando y el ángulo de la nariz sube cada vez más, el flujo de aire cambia alrededor de las alas, probablemente causando que estos gases calientes vuelvan a ser ingeridos tanto por el motor número 1 como por el motor número 2, probablemente utilizando esas entradas secundarias del motor de las que hablamos antes, y esto provoca más paradas, lo que una vez más reduce el empuje a casi ralentí en ambos motores. En este momento, también se oye la primera alarma de incendio del motor en la cabina de mando. La respuesta del ingeniero de vuelo a ello es ¿apagar el motor número 2? Y el capitán responde procedimiento de incendio del motor. Mientras tanto, el controlador aéreo observa todo desde la torre de control y avisa: Air France 4590, tienes llamas. Tienes llamas detrás de ti. El primer oficial lo repite en voz alta. El ingeniero de vuelo ahora está realizando el procedimiento de incendio del motor, lo que significa que está regresando la palanca de empuje a ralentí en el motor número 2, y también está tirando y girando la manija de incendio del motor. Esto momentáneamente elimina la alarma de incendio, ya que el extintor probablemente está enfriando el motor, pero pronto vuelve a aparecer debido al hecho de que el fuego no está realmente en el motor, sino afuera, y el circuito de incendio del motor solo está sintiendo el aumento de temperatura del inmenso fuego que está ardiendo afuera. Mientras esto está sucediendo, y recuerda que todo lo que hemos cubierto hasta ahora solo ha tomado unos segundos, hay otra llamada de radio de una aeronave desconocida en algún lugar del aeropuerto, y el piloto de esa aeronave dice por el radio: «Realmente está ardiendo, ¿eh? Está ardiendo, y no estoy seguro de que provenga del motor», lo que será una evidencia muy útil más tarde para los investigadores. El Concorde finalmente está en el aire, y justo antes de despegar, pasó por encima de algunas luces del borde izquierdo de la pista, y la tripulación ahora enfrenta el siguiente problema, que es su velocidad de aire. Dado que rotaron a una velocidad ligeramente menor de aquella con la que deberían haber rotado, ahora están manteniendo una velocidad de 200 nudos, mientras que su velocidad de ascenso con un motor apagado es de 220. Esto significa que con esa velocidad de aire no podrán ascender o siquiera mantener la altitud, y el primer oficial lo señala declarando «velocidad, velocidad», varias veces. El motor número 1 se está recuperando levemente, pero está gravemente dañado y jamás alcanzará su máximo empuje de nuevo. El motor número 2 ha sido apagado a través del procedimiento de incendio del motor que el ingeniero de vuelo acaba de completar, y los motores número 3 y 4 han entrado en algo llamado modo de contingencia, en el que están produciendo tanto empuje como sea posible para contrarrestar la pérdida de empuje en uno o dos de los otros motores. El Concorde está a una altitud de 100 pies radio con una velocidad de 200 nudos y están ascendiendo a unos 750 pies por minuto. Y en este punto, el control de tráfico aéreo los llama y dice: Air France 4590, tienes grandes llamas detrás de ti y tienes prioridad para regresar al aeródromo.
El primer oficial repite esto en voz alta, y mientras lo hace, el ingeniero de vuelo le recuerda que suba el tren de aterrizaje. El primer oficial responde inicialmente que no, y eso probablemente se debe a que sabe que, por procedimiento, si hay una indicación de un daño en el tren de aterrizaje, el Concorde no debería retraer el tren. Pero luego el capitán interviene y da una orden directa para retraer el tren. El primer oficial lo intenta, pero en la grabadora de voz de la cabina es evidente que no puede hacerlo. Simplemente no parece lograr retraer el tren. La razón de esto probablemente se deba al daño causado por la explosión del neumático, que podría haber dañado la puerta del tren de aterrizaje del lado izquierdo, y debido a la secuencia que se supone que debe seguir la retracción del tren de aterrizaje, si la puerta del tren de aterrizaje no se mueve cuando se le ordena hacerlo, el tren de aterrizaje permanecerá afuera. El capitán ahora se dirige al ingeniero de vuelo y le pregunta, ¿estás apagando el motor número 2? Y el ingeniero de vuelo responde, sí, está apagado. El primer oficial vuelve a declarar, velocidad aerodinámica, velocidad, y luego, el tren no se está retrayendo. A las 14 horas con 43 minutos y 55 segundos, las primeras indicaciones de una inclinación involuntaria se pueden ver en el registrador de datos de vuelo. Es probable que esta inclinación sea causada por el hecho de que el fuego ha estado ardiendo durante un tiempo y está comenzando a derretir el elevón interno del lado izquierdo, lo que está causando problemas de control de vuelo. El capitán está intentando contrarrestar esta inclinación, y mientras eso sucede, la nariz del avión está subiendo cada vez más y su ángulo de ataque está aumentando constantemente. El primer oficial está escuchando la frecuencia del control de tráfico aéreo y puede escuchar cómo la torre de Charles de Gaulle está hablando con el líder de los bomberos, quien le está diciendo al líder de los bomberos que es probable que el Concorde regrese para un aterrizaje directo en la pista opuesta. En respuesta a eso, él declara, Le Bourget, y después, vamos a intentar en Le Bourget. La alarma de incendio del motor vuelve a sonar en la cabina de mando, y el motor número 1 está sobrecargándose una vez más, eliminando todo el empuje restante en ese lado de la aeronave. Esto provoca que la aeronave se incline aún más hacia la izquierda y llegue, en el peor de los momentos, a un ángulo de inclinación de 113 grados hacia la izquierda. El sistema de advertencia de proximidad al suelo ahora también está sonando en la cabina, diciendo sube, sube, y mientras eso sucede, hay indicaciones de que se está reajustando la potencia en los motores restantes 3 y 4. Esto probablemente sea para intentar contrarrestar la inclinación y nivelar las alas del avión para poder seguir volando. Desafortunadamente es demasiado tarde. Solo algunos segundos después, a las 14 horas con 44 minutos y 31 segundos, el Concorde se estrella contra un hotel en Gonesse, justo al oeste del aeropuerto de Charles de Gaulle. Al hacerlo, todas las 109 personas a bordo del Concorde perecen junto con 4 personas en el hotel en tierra. Esta fue una tragedia indescriptible, y la investigación del accidente aéreo comenzó inmediatamente en el lugar del siniestro. Cuando los investigadores comenzaron a revisar todas las piezas que quedaron después del accidente, encontraron muy rápidamente el bogie del tren de aterrizaje izquierdo, y cuando examinaron el bogie del tren de aterrizaje, se dieron cuenta de que faltaba un espaciador crucial. La función de ese espaciador era mantener la alineación de los neumáticos en el bogie del tren de aterrizaje, y sin ese espaciador, el bogie podía comenzar a tambalearse hasta 3 grados en cualquier dirección. ¿Podría eso haber tenido un impacto en la secuencia del accidente y, asimismo, había algo que los pilotos podrían haber hecho para evitar que este accidente ocurriera? Voy a contarte todo sobre lo que el equipo de investigación del accidente descubrió justo después de este breve mensaje de mis patrocinadores de apoyo. Cuando el equipo de investigación de accidentes aéreos se enteró de la falta del espaciador, lo primero que hicieron fue buscarlo en el sitio del accidente, pensando que tal vez se encontraba allí. Pero pronto encontraron el espaciador en un taller de Air France, donde el Concorde había recibido mantenimiento en ese bogie del tren de aterrizaje solo unos días antes. Este fue un error muy grave por parte de Air France,
y el equipo de investigación ahora necesitaba entender si este espaciador faltante podría haber causado o agravado el accidente. Y la forma en que lo hicieron fue revisando los datos de rendimiento del Concorde. Si el bogie del tren de aterrizaje hubiera comenzado a desviarse durante el rodaje de despegue, o incluso durante el carreteo, sería fácil verlo en la forma en que el avión aceleró durante el despegue. Recuerda también que la tripulación habló de la temperatura de los frenos antes del despegue y de que era igual en ambos lados. Esa fue la primera pista real de que el bogie del tren de aterrizaje estaba bien alineado, al menos durante el carreteo, ya que si hubiera estado desviado, eso se habría reflejado en las temperaturas de freno. Habrían sido potencialmente más altas en el lado izquierdo. Durante el despegue, los investigadores observaron el movimiento de los pedales del timón de los pilotos para ver si había algún tipo de tirón hacia alguna dirección. Pero no encontraron nada, y además de eso, los datos del manual de rendimiento del Concorde coincidían muy de cerca con el rendimiento real de la aeronave durante el despegue, y eso indicaría que, al menos durante el despegue, inicialmente, antes de pasar sobre la tira de metal, no había ninguna resistencia adicional proveniente del bogie de la rueda izquierda. Por lo tanto, parece que la alineación fue buena hasta que el avión pasó por encima de esa tira de metal y el neumático explotó. Juntos, estos datos indican que, a pesar de que la falta del espaciador fue un gran error por parte de Air France, no tuvo ningún impacto real en la secuencia del accidente. El equipo de investigación ahora dirigió su mirada hacia Continental Airlines y el Douglas Commercial 10 del cual se había desprendido la tira de metal, y cuando visitaron a Continental Airlines y revisaron el historial de mantenimiento de este Douglas Commercial 10, reconocieron que esta tira de soporte de metal en realidad había sido reemplazada no una, sino 2 veces en los 2 meses anteriores. Y cuando lo examinaron, se dieron cuenta de que la tira de metal en sí no había sido fabricada de acuerdo con las instrucciones del fabricante del motor. También se había perforado 37 veces en lugar de las 12 veces que estipulaba el fabricante del motor, y la tira de metal junto a ella, en realidad, era ligeramente más larga de lo normal, y eso era lo que estaba causando que esta tira de metal se desgastara constantemente, y probablemente también la razón por la que se desprendió en primer lugar. Estos hallazgos llevaron a bastante litigio y problemas legales entre las autoridades francesas y Continental Airlines, pero no vamos a entrar en eso en este video. Mejor veamos el desempeño de los pilotos durante estos 121 segundos. El equipo de investigación de accidentes aéreos notó rápidamente que los pilotos nunca fueron entrenados para una situación en que perdieran ambos motores de un lado, junto con una gran fuga de combustible y encima un incendio. Dado que la aeronave había acelerado más allá de su velocidad V1, establecida cuando pasaron sobre la tira de metal y el neumático explotó, la tripulación estaba esencialmente comprometida con el despegue desde ese punto. Si hubieran decidido rechazar el despegue, es muy probable que la aeronave hubiera experimentado un rebasamiento de pista a alta velocidad, lo que habría causado un colapso del tren de aterrizaje, y eso, junto con el fuego ya existente, habría causado con toda probabilidad una pérdida total de la aeronave. Por lo tanto, es completamente comprensible que hayan continuado con el despegue y llevado la aeronave al aire. Una vez que estuvieron en el aire, efectivamente carecían de suficiente empuje para hacer que la aeronave acelerara hasta cualquier velocidad de ascenso, dado que no podían retraer el tren de aterrizaje, y el hecho de que no podían retraer el tren de aterrizaje probablemente era también lo que mantenía la llama afuera. Así que, incluso si los pilotos hubieran podido mantener las alas del avión niveladas y en el aire, el fuego sostenido eventualmente habría comenzado a comerse tanto los controles de vuelo en el lado izquierdo como la estructura del avión, lo que habría llevado al desastre. Así que, efectivamente, el investigador dijo que había muy poco o nada que esta tripulación podría haber hecho de manera diferente para evitar que este accidente ocurriera. Así que, al final, el equipo de investigación de accidentes aéreos concluyó que un solo neumático reventado, algo que le había sucedido al Concorde muchas veces y que probablemente podría suceder de nuevo, fue la causa de esta tragedia catastrófica e irreversible. Y debido a esa conclusión, el certificado de aeronavegabilidad del Concorde fue casi inmediatamente retirado hasta que se pudieran hacer algunas mejoras serias a la estructura. Estas mejoras incluyeron cosas como el revestimiento de Kevlar dentro de los tanques de combustible para asegurar que, incluso si un neumático reventara, no tendría estas consecuencias catastróficas.
También incluyeron la protección y el reemplazo parcial del cableado eléctrico dentro de la estructura del tren de aterrizaje y el compartimiento de la rueda y, además de eso, la aeronave necesitaba ser equipada con nuevos neumáticos Michelin Near Zero Growth resistentes a estallidos, y también hubo algunas otras mejoras menores que necesitaban hacerse en la aeronave. Todo esto llevó a que el Concorde estuviera en tierra durante más de un año, y justo antes de que se programara su vuelta al servicio, ocurrieron los horribles ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Eso tuvo una gran influencia en el negocio de la aviación a nivel mundial, por lo que esto se convertiría en el comienzo del fin de la era del Concorde. El Concorde continuó volando durante aproximadamente otros 2 años, hasta que British Airways, como el último operador restante, retiró el último Concorde el 24 de octubre de 2003, marcando el fin, al menos por ahora, de los vuelos supersónicos comerciales. También quiero mencionar aquí que el equipo de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido tuvo algunos problemas serios con la forma en que fueron tratados por el equipo de investigación francés en este esfuerzo. El equipo del Reino Unido dijo que se les había negado el acceso a información y datos cruciales, que no habían podido investigar algunos de los escombros que se encontraron en la pista hasta mucho después, y muchos otros puntos como este. Todo esto se detalla en un apéndice del informe final. Ahora, si ustedes quieren ver una historia absolutamente escalofriante sobre 2 pilotos que llevaron su avión a sus límites absolutos durante un vuelo de posicionamiento en los Estados Unidos, que tuvo algunas consecuencias realmente graves, entonces miren este video aquí arriba. O pueden ver en maratón toda esta serie de videos sobre investigación de accidentes aéreos utilizando esta lista de reproducción aquí arriba. Que tengan un día fantástico. Y si quieren apoyarme y apoyar el trabajo que hago con el canal, consideren suscribirse a mi Patreon. Tengo encuentros semanales con mis seguidores de Patreon. Me encanta hacer eso, y espero verte en uno de esos encuentros la próxima vez. Adiós.